Carlos Almenara de Carta Abierta. Carlos, buen día. Buen día, Rodrigo, buen día a la audiencia, a los compañeros de la mesa. Buen día. Comentarles un documento que ha salido, por lo menos se ha conocido, yo lo he conocido recientemente, titulado Somos Europa. Y refiere a la situación europea, cuenta, bueno, lo que conocemos, la crisis de recesión, el desempleo, el aumento de la pobreza, todo eso trata el documento y presenta una propuesta para solucionarlo. ¿Quiénes son los propulsores o los promotores del documento? Daniel Cohn-Bendit, uno de los líderes del Mayo francés, Daniel Rojo, exactamente, que fue uno de los líderes precisamente del Mayo francés cuando era anarquista. Ahora es diputado europeo, un eurodiputado. Otro de los promotores es Ulrich Beck, que también es un sociólogo alemán conocido, que trabaja mucho sobre temas de la sociedad del riesgo, definido como crítico. Si yo les hago toda esta presentación, ustedes pensarán seguramente que las propuestas para rescatar a Europa son importantes, profundas, ¿no? ¿Qué proponen? A ver. Un año de voluntariado para salvar Europa. Uh-huh. Yo estoy tratando de encontrar un adjetivo para calificar esto. He encontrado varios, pero ninguno que pueda decir... ¿En qué sentido, Carlos? Voluntariado de hacer tareas gratis, es decir, pintar una escuela. No, todo bien con el voluntariado. Pero a mí no me encanta. pero no es una medida que resuelva la crisis para nada. O sea que la gente que, por ejemplo, no tiene trabajo, nada, va y trabaja gratis. Además. Claro, además. Bien. Es decir, es la negación completa de la política. Es decir, en el momento en que Europa está gobernada directamente por los banqueros y para los banqueros, donde las diferencias sociales se agrandan, donde el desempleo se agrandan, estos señores, que además tienen una tradición respetable, uh-huh. Estos señores dicen la solución es el voluntariado. La verdad que, por lo menos vemos que las onceras no son solo argentinas, ¿no? Sino que también trascienden a Europa. Y la verdad que esto es negar la política, sustancialmente negar la política, porque en el momento de mayor desigualdad no se plantea construir un poder político para equilibrar las cargas, para evitar que los bancos pongan y saquen presidentes y primeros ministros, sino voluntariado. Uh-huh. Yo me he quedado, ¿cómo decirlo?, azorado con este documento, y es importante hablar de Europa, porque ha tenido un intenso tratamiento la elección francesa, ustedes la han tratado, se ha tratado bastante la prensa y realmente es una elección importante y representa un cambio en Europa. También este fin de semana asumió Putin en Rusia, que ese también es un cambio internacional importante, porque si bien representa una continuidad en Rusia, Putin quizás representa un nacionalismo incluso más fuerte que el de Medvedev. Y en fin, eso quizá, esperamos, represente un equilibrio para que la OTAN no haga lo que quiera como está haciendo últimamente. Así que realmente es importante, y no solo es importante porque nos preocupe Europa o por razones altruistas, es importante también para nosotros, porque si en Europa no reaparece la política, las soluciones que surgen son o de extrema derecha o de una demagogia bélica, que es el caso del bombardeo de Sarkozy a Libia, porque en buena medida Sarkozy bombardea Libia, no solo por quedarse con los recursos naturales, sino porque les hacía resurgir el sueño imperial a los franceses, ¿no? ¿Y por qué? Y porque no tenía otra cosa para mostrar. Y es lo mismo que pasa en Inglaterra. ¿Por qué Cameron asume posturas belicistas en el tratamiento de la cuestión Malvinas? Y porque no tiene otra cosa para mostrar que
crearles un falso sentimiento nacionalista a los ingleses. O Rajoy con YPF. O Rajoy con YPF, exactamente. Entonces, la necesidad de que los europeos despierten y vuelvan a encontrar la política como posibilidad de discutir el sentido de la sociedad, que vuelvan a encontrar la política como la posibilidad de discutir y asombrarse frente a las desigualdades que se ven, es central, no solo para los europeos, sino para el resto del mundo y para los países dependientes también. Así que bueno, la idea era compartir esto con la gente y sobre todo valorar lo que tenemos nosotros, que estamos discutiendo estas cosas. Y es necesario que el mundo discuta estas cosas. Estas cosas me refiero a la desigualdad que existe en la sociedad, a recuperar la política. ¿En qué momento yo me imagino que le irá a llegar a la Europa que está siendo ajustada y que está viviendo la tremenda vuelta de tuerca del neoliberalismo? ¿Le llegará el 2001 argentino? Me pregunto, o sea, ¿hasta cuándo España, Grecia van a soportar la profunda crisis que vivió la Argentina, que terminó con un presidente que se fue en un helicóptero con 35 muertos en todo el país por la represión? Me imagino hasta cuándo van a soportar, no sé si... Sí, pero digo, antes de eso también en la Argentina, antes de llegar a ese momento, en la Argentina la resistencia neoliberal fue otra, o sea, nunca, o sea, si bien fue un momento de apolítica, de ajuste, de privatización, de ahorcamiento, había una resistencia y, por ejemplo, propuestas distintas, como lo fue en su momento, que yo me acuerdo, el Plan Fénix, claro. Que eran intelectuales y académicos que proponían, digamos, salidas a la crisis, y eran unas cosas completamente distintas a esta, que de hecho muchas de esas propuestas después se fueron implementando en el gobierno de Néstor y Cristina. Sí, por eso yo mencionaba que los firmantes, por ejemplo, otro de los firmantes es Habermas. En fin, hay gente inteligente que uno se pregunta cómo puede ser que estén planteando claro. estas cosas, ¿no? Porque precisamente algunos de ellos deberían estar planteando discursos de la resistencia en vez de plantear esto, como vos decías, Silvia. Lo cierto es que es muy necesario que Europa reaccione, es necesario para el mundo. No sé cuándo les llegará el 2001. Lo cierto es que lo que se ve es que cómo lo están atajando a ese 2001, que parcialmente ya les ha llegado en alguna parte, por ejemplo en el caso español y demás, parte de ese 2001, metafóricamente, sí, ¿no es cierto? Ya les ha llegado. ¿Y cómo lo tratan? Con una fuerte represión y con un aplastamiento, digamos, o un ocultamiento de las expresiones políticas que cuestionen eso. Técnicamente, si vamos a equipararlo en cuestiones económicas y sociales, el 2001 hace un buen rato que llegó a Grecia. Claro. Grecia está en el 2001. Claro. Inclusive ha habido episodios muy violentos de reacción de la población. En Grecia se está denunciando que hay familias que abandonan a sus hijos, porque no tienen para darle de comer. Hay gente que literalmente se está muriendo de hambre en Grecia. Literalmente. Esto ocurre en Grecia. Pero esto está demostrando la profunda desigualdad que hay en la Unión Europea. Era verdaderamente toda una mentira los que nos quisieron hacer creer, porque a Alemania le está yendo muy bien, Alemania ha, acaparado aún más poder ahora, no le está yendo mal económicamente, tiene un crecimiento relativo muy superior al resto, parangonado con Austria y Holanda, ¿no? Mientras que a otros países europeos importantes, económicamente muy importantes como España e Italia, no les está yendo para nada bien. Es decir, hay una profunda desigualdad en Europa. Esto que nos quisieron hacer creer de que era la sociedad de bienestar para todos y el primer mundo, no es tan así. Hay muchas desigualdades, mucha estratificación en el desarrollo económico de Europa. Sí, agudizándose notablemente. Carlos, muchas gracias. No, gracias siempre, a ustedes. Disparador de reflexiones y de debates que nos quedamos siempre pensando, y yo la verdad que veía las imágenes cuando uno ve en los distintos informativos, en el análisis que hace Pedro Brieger y Raúl de la Torre y Terma Luzani en Visión Internacional en Canal 7, que creo yo que es uno de los mejores programas periodísticos de política internacional. Bueno, también, ¿no ve hasta cuándo cierto sector de Europa va a tolerar esas medidas y no va a reaccionar, reacción que provoque por ahí la caída de los gobiernos o el cambio de paradigma, digamos, es lo que yo todavía no noto que ocurra. Si me dejas incluir un comentario para nuestros oyentes, que son oyentes especiales, porque los oyentes de esta radio son oyentes especiales. Me parece que tenemos
un rol en ir conformando esta comunidad, digamos, que pueda analizar estas cosas. Me parece que hay la audiencia de Nacional es una audiencia calificada, capaz de conformar al menos idealmente una comunidad que pueda hablar de estas cosas, cosa que no es frecuente ni en otras radios ni en otros medios.